Buenas noches, mi nombre es Tatiana Andrea Díaz Espinosa, soy del grupo número 817 de Cultura Política. Hoy vamos a entrevistar al señor John Javier Pérez Pinto. Él es candidato al Consejo Municipal de Sogamoso. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Lo primero que nosotros debemos partir es el concepto de cada una de estas palabras, lo que es el Estado, la Nación y el Gobierno. Entonces, como Estado conocemos lo que es el concepto político, ¿no? Cómo se organiza social, política y económicamente una comunidad. Esa participación política es ese derecho que tiene el ciudadano de incidir en las relaciones y decisiones que afectan su territorio. Bueno, señor John, ¿cómo defines política? Bueno, cuando nosotros hablamos de política, yo creo que es uno de los conceptos que se ha venido deteriorando a lo largo de la historia. De una manera coloquial, hoy se le llama política a cualquier acto de corrupción, cualquier acto de indolencia con la ciudadanía. Entonces ya se le agrega ese picante de fueron los políticos, es la política, pero como tal la política se concibe en la antigüedad como ese arte para gobernar, ese arte para tomar las mejores decisiones respecto a lo público, respecto a todo aquello que a nosotros nos afecta, bien sea positiva o negativamente. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, cuando nosotros hablamos ya de la cultura política tenemos que enfocarnos en algunos aspectos como los conocimientos. Cada ciudadano tiene o posee unos conocimientos, hace algunas evaluaciones, algunas actitudes, ideas políticas, normas gubernamentales, tradiciones. Dentro de la misma comunidad existen algunas tradiciones y algunas transiciones. Entonces, ese conjunto de elementos son los que le permiten a un determinado territorio o a una nación decir, vea, la cultura política de esa nación es más desarrollada que la otra porque participa, porque se integra, porque hace parte, porque toma decisiones, porque delibera. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano? Cuando una persona se constituye ciudadano, estamos nosotros haciendo referencia a que el Estado le garantiza a la persona unos derechos, le otorga unas responsabilidades, le garantiza unas obligaciones y como tal unas garantías. Estos elementos permiten que el ciudadano sea un ciudadano activo. Muchísimas gracias, don John. Hemos terminado. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Andrea Díaz Espinosa y venimos hoy a hacerle una entrevista al señor John Edison Coronado acerca de cultura política. Señor John, la primera pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Buenas tardes, gracias por su invitación. Las diferencias o similitudes, más que todo, porque no hay muchas diferencias. Yo como ciudadano no encuentro muchas diferencias, porque nación, tanto una nación o un Estado, son un conjunto de personas que se encuentran en un territorio común, que comparten ideologías, que comparten diferentes cosas dentro de su territorio. El gobierno obviamente me parece algo diferente, que es un conjunto de personas que políticamente y administrativamente gobiernan, valga la redundancia, ese territorio. Bueno, don John, la siguiente pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, en mi ingenuidad o ignorancia, la participación política es todo aquello en el cual un ciudadano entra directamente en la política, entra en participar como un voto popular o diferentes participaciones que permite la política como a nosotros como ciudadanos. Bueno, señor John, la tercera pregunta es: ¿cómo defines política? Según el diccionario, política es el arte de gobernar. La política se ejerce desde los hogares, se ejerce desde las casas, desde que el niño está pequeño. Cuando un padre y una madre tienen el don de gobernar, eso es ejercer política. ¿Y cuál sería la diferencia entre política y lo político? Pues para mí pues no habría mucha diferencia para mi concepto como ciudadano como tal. No encuentro una diferencia entre
la política como tal, que es lo que acabo de expresar, y lo político, que para mí es prácticamente lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Señor John, ¿cuáles serían los elementos que componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política. La cultura política en realidad debería ser la actitud, puede ser un elemento de la política. Otro elemento de la cultura política son los valores que tiene una persona para ejercer esa cultura política. Obviamente hoy en día, en pleno siglo XXI, año 2019, vemos que no las tienen muchas personas que ejercen la política, que pueden tener mucha actitud para hacer la cultura política en lo que ejercen, en su diario vivir, en su profesión como político, pero no tienen lo que es algo que es muy fundamental, y son valores. Por eso tenemos tanta corrupción, ¿no? Tenemos tantos problemas en el Estado como tal, en el gobierno como tal, porque no tenemos ese elemento dentro de la cultura política, que son los valores, que para mí son algo muy, muy importante. Bueno, señor John, y ya para finalizar, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, los derechos y los deberes del ciudadano deberían especificarse un poco más claros en la Constitución. ¿A qué me refiero? En que como ciudadano primero debo saber cuáles son mis deberes para poder así reclamar mis derechos. Uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra nación, es que nosotros no queremos solamente reclamar los derechos, que el Estado me dé, que el Estado me tiene que dar, me tiene que mantener, me tiene que subsidiar, me tiene que dar salud, ¿verdad? Pero no cumplimos nuestros deberes como ciudadanos. Al ciudadano se le dice que debe votar para que no haya corrupción, porque solamente unas minorías escogen a personas corruptas, pero no ejercemos nuestro deber como ciudadano, que es votar para que todos en nuestra mayoría escojamos a la persona más idónea. Entonces me parece que eso es muy importante en cuanto a las diferencias o como los derechos y los deberes de las personas como ciudadanos de una nación. Muchas gracias, señor John, por otorgarnos esta entrevista. Vale. A ustedes por la invitación, a todos la UNAM, muchas gracias.